Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor es tan maravilloso que nos viene hablando a la luz de su palabra en estos días. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Habíamos visto bienaventurados o doblemente dichosos los pobres en espíritu. También bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o recibirán consolación. Bienaventurados también los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Y ahora nos dirá en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Doblemente dichosos, doblemente felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Algo que tenemos que notar es que hambre y sed es un deseo físico intenso, es un deseo que necesita ser saciado, y que esta necesidad de tener, de buscar, porque hay hambre, hay sed, es un deseo intenso, nos va a llevar a buscar el alimento y la bebida que nuestro cuerpo está necesitando. Tener hambre y sed es reconocer la profunda y apremiante necesidad que permanece en nosotros y que necesita ser saciada, que necesita ser llenada, así como sucede cuando nosotros tenemos hambre y sed. Hay un salmo, el Salmo 42, del 1 al 2, que nos dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista sabía lo que era tener sed, y de esa magnitud es que él anhelaba y deseaba a Dios. Él quería tener hambre y sed. Tener hambre y sed es sentirse morir hasta un punto de desesperación, como si estuviéramos en un desierto y anhelemos en ese momento el poder beber, o hemos pasado muchísimos días sin comer y deseemos el poder probar un bocado, un alimento. Entonces, ¿cómo sentimos nosotros esa urgencia que Dios nos dé vida y nos sacie de hambre y de sed? Tenemos que comprender que sin la presencia de Dios en nuestras vidas estamos perdidos, no tenemos esperanza. Es por ello que nosotros necesitamos a Dios urgentemente, más que un trabajo, más que una familia, más que cualquier cosa, más que un objeto material. Lo que más necesitamos nosotros, o lo que más necesita el ser humano, es a Dios. Pero qué terrible es poder pensar cuán poco somos conscientes en nuestra necesidad de Dios. Si por un momento nos ponemos a pensar, cuando una persona no tiene hambre ni sed, uno podría decir, uno no tiene hambre porque ya ha comido, porque está saciado, está satisfecho. O por otro lado, no quieres comer porque te sientes mal, te sientes enfermo. Y porque te sientes enfermo simplemente dices, no quiero comer. Porque para nosotros poder ser saciados ante una necesidad, tiene que haber una profunda y apremiante necesidad de justicia. Por eso no solamente tiene que ver dichosos, dice, los que tienen hambre y sed, pero ¿de qué? De justicia. Tiene que haber un deseo de que la voluntad de Dios se realice en nuestra vida. Tiene que haber un deseo de querer vivir la palabra de Dios. Tiene que haber un deseo de que queramos someternos a la palabra de Dios. Tiene que haber un deseo de querer vivir la palabra de Dios en medio de este mundo. Tiene que haber un deseo profundo de buscar a Dios, de meternos con Dios, de zambullirnos en la palabra de Dios y que Él haga su voluntad en nuestra vida. Es como Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Tiene que ver con buscarlo, con vivirlo, con hacer lo que le agrada a Dios, y de esa manera nosotros podamos meternos realmente. Pero eso parte cuando nosotros tenemos deseo. Y eso viene la pregunta: ¿cuánta hambre y sed tenemos de Dios? ¿Cuánta hambre y sed tenemos de la palabra de Dios? ¿Cuánta hambre y sed tenemos nosotros de poder vivir como a Dios le agrada en medio de este mundo?
¿Cuánto nosotros deseamos profundamente que el reino de Dios y su justicia se establezca y a la vez nosotros podamos vivir en el día a día en base a ese reino? ¿Cuánto queremos meternos con Dios? Y si no queremos meternos con Dios, o tal vez digamos que estamos bien, entonces ahí hay un problema, porque tiene que haber una necesidad de que todos los días nosotros querramos meternos con el Señor. Pero también hay una promesa, que si tenemos hambre y sed de justicia, vamos a ser saciados. Nuestra necesidad será satisfecha, porque el Señor nos llenará, porque el Señor nos saciará, porque el Señor vendrá, porque nosotros en Cristo vamos a ser saciados, porque en Cristo vamos a poder caminar, vamos a poder vivir, vamos a poder andar, y esto nos llevará a querer conocer cada vez más a Cristo. Y mientras más lo deseemos, mientras más nos metamos con el Señor, o nos metamos con su palabra, vivamos su palabra, vamos a ser satisfechos. Y esa satisfacción producirá también que cada día tengamos más hambre, más y más y más, que será completamente satisfecha cuando Cristo vuelva otra vez, y estaremos llenos y completamente saciados y satisfechos, porque su presencia lo llenará absolutamente todo, y estaremos con Él por toda la eternidad. Amado hermano, ¿estamos saciados en Cristo? ¿Cuánta hambre y sed tenemos de la justicia? Y si en el termómetro de esa necesidad estamos bajos, volvamos, arrodillémonos y pidámosle al Señor que produzca en nosotros el hambre y sed de justicia, y que también Él cumple su palabra de poder saciarnos y poder ser llenos de Él. Que Dios te bendiga y su gracia siga siendo más que suficiente para nosotros.